Buen día para todos nuestros televidentes y hoy en su versión me encuentro con un gran invitado. Él es una gran persona, él es el padre Tobías. Lo trajimos hoy en nuestro programa porque es un gran ejemplo. Él es sacerdote actualmente de Zipaquirá, también estudia. Hola Tobías, bienvenido a las cámaras de Aprecus. Erika, mucho gusto. Bueno, es muy relevante la historia de este sacerdote, pero queremos iniciar con que nos cuente cómo fue su inicio, su niñez, su juventud. Soy natural de Cucunúa, un pueblo pequeño al norte de Cundinamarca, que limita con Ubaté, Chocontál, en Guasaki. Actualmente es un pueblo colonial. Nací en una vereda que se llama El Tablón, en una casa de barro, y allí viví con mis padres los primeros 6 años, hasta que ellos se trasladaron al casco urbano. ¿Dónde iniciaste tus estudios cuando eras niño? Hice los estudios en la Escuela Simón Bolívar de Cucunúa. Recuerdo el primer día nos formaron frente al templo parroquial y después nos llevaron a los salones, estaban recién construidos en ladrillo y allí hice mi primaria, mi primer año, la profesora se llamaba Carmenza. Recuerdo otros profesores de la primaria, la señora Maruja, el profesor Varela, la señora Elvia y la señora Leonor. Actualmente sabemos que tienes 53 años. ¿Cómo eran las épocas de tu niñez? ¿Cómo se celebraban las fechas especiales, Navidad? Bueno, siempre teníamos la ocasión de compartir con los abuelos. Mis padres iban a un lado o al otro. De parte de mis padres, de mi papá, pues eran Eduardo y Sara. Y recuerdo de celebraciones el San Pedro. El San Pedro era un almuerzo y después un pan con forma humana. Se colgaba en un lazo y todos saltaban para descabezar el San Pedro, agarrar un pedazo de pan. Y después del almuerzo, entonces se jugaba, se iba a la montaña, a veces hacían las quemas, que eso es antiecológico actualmente, pero esa era una celebración de ese tiempo, quemar la loma, quemar la peña. Se subía, se pasaba por entre los cardos y en la noche veníamos a jugar y a comer la sopa que quedaba. ¿Y los juegos, la convivencia en el colegio, cómo era en esa época? Se jugaba como fútbol, pero recuerdo que jugábamos algo que se llama Soldado Libertad, que era dos grupos y corrían y aprisionar unos a otros. Es de lo poco que recuerdo de la primaria. En cuanto a los compañeros en el seminario, ¿ellos qué opinaban? ¿Alguno actualmente sigue ahí o decidieron no estar? A ver, de mis compañeros de bachillerato, no recuerdo en este momento ninguno que sea sacerdote del curso mío, pero sí hay otros que yo conocí en el seminario menor que actualmente son sacerdotes. Algunos pasaron por allá, tanto en Zipaquirá como en Tocancipá. De algunos conocidos aquí en Zipaquirá, mi tocayo, Tobías Herrera, César Rusinki, ellos estuvieron en el seminario menor. Y la vida pues es distinta un poquito en el bachillerato porque muchos los llevaban, algunos de pronto como castigados, ¿cierto? Era una internada, entonces allá que los padres lo formen, que los disciplinen. Y otros pues porque habían hecho alguna relación, la vocación, la formación religiosa. Eh, Recuerdo compañeros, por ejemplo, los de mi pueblo. Yo estudié en mi tiempo con mi hermano, él estuvo 4 años, creo, y los primos. Entonces, alguno estuvo 6 años y un primo un poco más lejano. Posteriormente vino otro chico que llamaba Luis Alejandro. Entonces, no estaba tan solo en ese proceso porque había varios de Cucunúa estudiando en el seminario menor. Y había otros de Bogotá, algunos de familias un poco más acomodadas, otros de familias menos acomodadas. En ese tiempo éramos muy disciplinados o nos tenían mucha disciplina, levantada a tal hora, estudio a tal hora, la campana nos llevaba. Y los estudios eran en silencio, había un salón grande como para 120 estudiantes donde no se oía un ruido. Todos estudiando en absoluto silencio, haciendo tareas. Cada uno tenía su pupitre y sus libros ahí, iba haciendo las tareas.
en ese tiempo. Y en esa época me imagino que era un poco tedioso y a la vez triste también estar allí y ver a la familia cada 20 días. ¿Nunca por ese motivo tampoco decidió dejar el seminario? En ese momento no era tan trágico, es decir, la vida era muy bonita, es decir, tenía por ejemplo fútbol. Ah, en el seminario menor se jugaba fútbol casi todos los días y había días que era todo el día deporte y en la noche teatro y como el teatro estábamos cerca del cine ahí, entonces los fines de semana, a veces los domingos íbamos a cine. Entonces no había un tiempo para vivir a veces pensando en la casa. Es decir, no fue tan doloroso separarme de la casa, porque las condiciones en las que vivíamos eran muy rico, la pasábamos muy sabroso. Más adelante seguiremos con más historia de Tobías. Vamos a un corte de comerciales. Bueno, y volvemos nuevamente con nuestra historia. Cuéntenos, Tobías, ¿a qué edad se graduó y en qué año? Graduación de bachillerato. Sí, de bachillerato. Ya estoy olvidando el tiempo, a ver, pero en 1981, en Tocancipá, tenía 17 años. En esa ocasión, el obispo que era Rubén Buitrago fue. Recuerdo que mi papá me llevó y me compró un vestido a mi gusto, café, y ese día, no sé por qué motivo, se me vino la sangre y se chorreó un poco el vestido. Y después cuando llegamos a Cucunúa, entonces fue el bautismo de mi hermana pequeña. O sea, se realizó las dos celebraciones en un mismo día. Sí, por la mañana en Tocancipá y por la noche en Cucunúa. Luego de esta graduación, ¿qué paso siguió? ¿Qué estudios más siguió? Ya fue el ingreso al seminario mayor. Entonces el seminario mayor fueron 7 años. Los primeros perdón, los primeros 3 fueron de filosofía y los 4 siguientes de teología. Y como le decía, pues fueron 2 años. Salí a hacer una experiencia docente en el seminario menor y después los otros 2 años hasta recibir el diaconado y el presbiterado. ¿El tiempo que más duró realizando esos estudios en qué institución fue? Se llama Seminario Mayor San José. Ahí se hizo todo. Es la misma casa, pero en un tiempo fue bachillerato y después fue estudios superiores para ser sacerdote. Entonces, el lugar es el mismo, en el barrio Julio Caro. Esto además de ser un trabajo, no, de ser una pasión, es un trabajo. Entonces, ¿es difícil en la cuestión de ser sacerdote conseguir empleo? Como empleo, pues propiamente no se dice, pero sí el servicio está. Y tiene uno la ventaja de que ya uno está asignado a un sitio, entonces no hay que estar pasando hojas de vida, no hay que estar pidiendo audiencias, entrevistas, no. Se considera que si uno ha hecho una experiencia de varios años, entonces en la ordenación ahí uno se compromete con el obispo y el obispo lo va enviando a diferentes trabajos. El trabajo depende más de él que de uno. Claro, pues está condicionado a la disposición y a las habilidades y a las circunstancias, pero, pero es él quien va asignando las tareas. En la diócesis, que es un conjunto de parroquias, de pueblos, y en cada pueblo hay un grupo, una iglesia, y esa iglesia normalmente se llama parroquia, se asigna un sacerdote. Hay otros cargos que son los de la curia, sacerdotes que le ayudan al señor obispo, y hay otros que pueden ser de docentes, quienes están en el seminario mayor, o algunos cargos específicos que él podría considerar. No conozco muy bien del tema y de la vocación de ser sacerdote, pero esto es como cualquier, como por decirlo así, otra carrera, o sea, se va subiendo o siempre se va a mantener en que es un sacerdote. Su origen más que académico, el sacerdocio es una realidad funcional y de servicio para la iglesia. Entonces Cristo fundó la iglesia y puso para ayudar a la iglesia a los ministros. Entre ellos están los obispos y los presbíteros y los diáconos. Y entre los obispos pues está el Papa. Entonces existe una estructura orgánica en función de la evangelización. Ahí nació el ministerio.
Con el paso de los años, en razón del buen servicio, pues se creó la capacitación. Inicialmente seguramente se hacía la capacitación en las mismas congregaciones, en las mismas iglesias, pero con el paso del tiempo se fueron institucionalizando colegios llamados seminarios para la formación específica de los sacerdotes o del clero. Y ahí se fueron dando materias de diferente orden para que el sacerdote pudiera hacer mejor su labor, específicamente Biblia, pastoral, filosofía, teología, necesarios para atender bien en la tarea. Con el tiempo se fueron añadiendo otros elementos como la psicología, sociología, para comprender mejor el mundo, manejos tecnológicos, uso de medios audiovisuales, y seguramente con el paso del tiempo se incluirán otras materias que son necesarias para la formación del sacerdote, pero no es específicamente lo académico lo que es importante, sino el servicio pastoral, la atención de los sacramentos, el servicio del pueblo de Dios, ahí está el bautismo, confesiones, matrimonios, y acompañar las experiencias de vida, la muerte, el duelo, las exequias. Durante esta trayectoria y de estar prestando el servicio ya de adulto, ¿nunca pensó en desistir de esto de ser sacerdote? Sí, como me había preguntado al principio, sí, decir, es una decisión constante de vida. Como le contaba, salí 2 años en razón de eso. Y se presentan momentos difíciles, pero ya son, ¿cuántos? 28 años casi de estar en el ministerio. Luego de estar ahí prestando el servicio, ¿decidió estudiar algo más? ¿Qué he estudiado? Ahora que estoy en Zipaquirá, entonces he aprovechado que la Universidad Minuto de Dios está muy cerca del servicio pastoral. Yo en este momento soy capellán del Parque Cementerio y acompaño también a los enfermos en el hospital. Había dirigido los medios de comunicación en la diócesis. Cuando vine de la tarea pastoral de Simijaca, me asignaron la coordinación del periódico diocesano Anuncia la Vida. Y ahí entonces hacía periodismo empírico, hacía video de forma empírica también y producción de radio. Y colaboraba en la coordinación de las emisoras de la diócesis. Pero quería estudiar y una de las ofertas del señor obispo fue esa, estudiar. Pero no se había dado la ocasión en razón de que no había ni los recursos ni el tiempo. Había querido estudiar un minuto, pero no se dio el tiempo hace unos 10 años. Y volviendo acá, entonces, la universidad ahí, tiempo un poquito libre en la mañana, dije pues aprovechemos y estoy estudiando actualmente comunicación y periodismo, precisamente con Erika y otros compañeros allá en la Universidad Minuto de Dios. Bueno, ya continuamos con más de Tobías y de su historia de vida. Los dejamos, vamos a un corte de comerciales. Y volvemos con más de su versión. Bueno, padre, anteriormente nos mencionaba que está estudiando. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, ha sido profundamente enriquecedora, tanto en la parte de conocimientos, porque es reavivar metodologías de estudio. Siempre me ha gustado en parte la investigación, leer, tener como activa la mente, pero los métodos académicos llevados con disciplina exigen y, y ha sido favorable la exigencia. Hay que ponerse al ritmo de cualquier estudiante, a veces trasnochar, a veces buscar espacios, a veces aguantar ciertas dinámicas de tensión producidas por el estudio, pero ha sido una experiencia muy rica de aprendizaje, de conocimientos, de formación en cuanto a la teoría y de fundamentación en cuanto a una experiencia práctica que ya tenía y de retomar todo un trabajo de conciencia en equipo, más por la visión de Uniminuto, de esa visión social. Entonces me ha parecido muy interesante la valoración del aprendizaje, fundamentación, la práctica y ver cómo eso se desarrolla en un campo social. ¿Qué proyectos tiene o ha realizado en el transcurso de esta carrera que tengan relación con su anterior carrera, lo de ser sacerdote? Pues no es que sea mi anterior carrera, porque esta es mi trabajo pastoral y sigo siendo, y esa es primera en el orden de las prioridades y valores. Entonces es como intentar un empate.
No tengo así una dinámica de juntar las dos cosas, pero por ejemplo, el hablar. Entonces ya las predicaciones también han sido enriquecidas por la metodología de construcción de discurso, la investigación en la historia, la metodología de investigación periodística también me ayuda un poco a plantear elementos nuevos en la predicación. Desde ese punto de vista, ahí se pueden conjugar lo que he recibido en formación en el seminario y la experiencia y lo que me ha ofrecido el espacio académico de la universidad. El trabajo en equipo también, es decir, toda la producción en medios, en Uniminuto se invita a que sea en grupos, que trabajemos haciendo como alianza, ¿cierto? Entonces veo también una perspectiva ya un poquito hacia futuro de ver cómo se hace un trabajo pastoral enriquecido con la comunicación. En las últimas etapas, por ejemplo, todo lo que es estrategia comunicacional y diseño de proyectos, eso se asocia mucho con la experiencia pastoral de la parroquia. Con una compañera que se llama Andrea, entonces hicimos una pequeña investigación, por ejemplo, de la estrategia de un grupo juvenil en una parroquia. Entonces ahí hay una experiencia que conjuga lo pastoral con lo periodístico, lo comunicacional. Y actualmente la experiencia de práctica está en la emisora catedral, una experiencia de iglesia al servicio de la ciudad y una experiencia de comunicación periodismo también al servicio de la iglesia de mi parte. Actualmente conocemos que se encuentra a nada básicamente del grado. ¿Qué tiene y qué proyectos tiene luego de este grado? Comunicacionalmente pues surgen muchas cosas, por ejemplo, si es posible continuar la investigación. Hay una investigación que se está haciendo en el campo de las habilidades comunicacionales para el desarrollo social en una población. Entonces eso me gustaría irlo haciendo si es posible. Y enriquecer la parte de producción de video. Es una de las características o gustos que tengo. Entonces tengo precisamente un canal, como les decía hace un ratico aquí fuera de cámaras, ya hay unos 100 videos. Mi nombre es José Tobías Rojas Contreras, ahí me encuentran y encuentran los producidos de 15 años de visión, porque no aparezco en todos, pero sí es lo que yo he visto y lo que he grabado. Me gustaría enriquecer ese canal y me gustaría producir mucho más documentales, ya con lo que he aprendido en la universidad, y si es posible producir dramatizaciones, ficción, pero que tengan que ver con la experiencia del desarrollo humano. Hay algún video que he producido externamente y muchas posibilidades. Uno ve el horizonte muy amplio ya estudiando la comunicación. Bueno, mencionaba anteriormente que su familia lo apoyó totalmente cuando decidió estar en lo de ser sacerdote. ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue la opinión de ellos cuando dijo voy a estudiar comunicación social? Nunca se opusieron. Más bien una hermana me motivó mucho. Es decir, siempre había querido hacerlo. Inicialmente no me lo había planteado como un reto. Pero entonces a veces ante ciertas dificultades de comprensión y como cierta autoridad, entonces decir, bueno, yo he estudiado, puedo aportar. Entonces eso que como que le da un respaldo a lo que uno hace, a lo empírico que uno tenía. Y una hermana que me ayudó dijo, bueno, estudie que yo le ayudo. Y ella siempre ha sido muy generosa y en los diferentes lugares donde he estado, siempre me ha dado algún aporte. Y, y con la motivación de ella y con la decisión y aprovechando las circunstancias he estado. Y la familia, pues yo creo que está contenta. Nunca me han dicho no, siempre me preguntan cómo está, qué está haciendo, en qué va. En sus 53 años que tiene, ¿ha tenido la oportunidad de salir del país? Sí, creo que fue también una base en- para, no recuerdo exactamente, a ver, como en el 97, es decir, ya hace como 20 años, la iglesia hizo unas capacitaciones para periodistas y enviaba también a algunos sacerdotes para que aprendiéramos de medios. Tuve la oportunidad de participar una beca en un semestre en la Universidad Católica de Chile. Entonces allí también tuve una experiencia de conocimiento internacional de agentes que trabajan en medio de comunicación relacionados con la iglesia. Y con un compañero Juan Guillermo, un laico que trabajó en Cali, entonces hicimos esa experiencia. Ahí fue un trabajo de aprendizaje. Y estuve
como trabajo de sacerdote 3 años en la diócesis de Atacama en Chile. Allí en la ciudad de Copiapó estuve, donde comienza el desierto de Atacama, ya estuve 3 años. Excelente experiencia. Bueno, Tobías, se nos agota el tiempo. Espero que a nuestros televidentes les haya interesado y les haya gustado su historia. Un mensaje para aquella gente que está iniciando para que se motiven, para nuestros jóvenes. ¿A la comunicación o En cuanto a la vocación que ellos quieran a la vocación? escoger. Bueno, creo que vale la pena descubrirse y servir. Yo creo que es un gran reto poner en función la riqueza que Dios le ha dado a cada uno y hacer que el mundo sea más humano, más favorable hacia todos, más cristiano. Y Dios bendecirá esa obra. Entonces, jóvenes, chicos, chicas, a ponerle empeño. No esperar que llueva todo, sino esperar que llueva de lo alto todo, pero también esforzarse cada uno para conseguir los sueños y las tareas que la sociedad pide. Bueno, muchísimas gracias, Tobías, por estar aquí frente a las cámaras de Precus. Bueno, Erika, muy amable. Y esto es todo hoy en su versión. Los esperamos la próxima semana con más historias.